Buenos días. Vamos a ver la conferencia número uno de fase B de conocimiento de sí mismo que se titula Concentración y relajación. Es indispensable y absolutamente necesario que aprendamos a concentrarnos o a centrar nuestra conciencia en la acción si queremos lograr un cambio, si queremos una transformación, si queremos liberar nuestra conciencia, si queremos autorrealizarnos. Mientras nosotros no logremos aprender a concentrarnos o no estemos concentrados, pues no vamos a poder liberar la conciencia, porque no vamos a poder observar los diferentes yoes que se manifiestan de instante en instante y no los vamos a poder desintegrar. Para eso tenemos que centrar la conciencia, vivir el instante. Entonces, centrar la conciencia en la acción, eso es estar concentrado. ¿Qué es centrar la conciencia en la acción? Es vivir el instante, el aquí, el ahora, el eterno ahora. No estar pensando en lo que ya sucedió, en el pasado. No estar recordando. No proyectarnos al futuro, lo que no ha sucedido. Lo único que tenemos es el instante, el presente, no más. Pero este instante debe estar acompañado de la auto-observación, como les digo, de instante en instante, y de la muerte de instante en instante, porque de instante en instante vemos que se van manifestando yoes en nuestro diario vivir. Le suplicamos a nuestra Madre Divina no los desintegre y así logramos la liberación de nuestra conciencia. Entonces, debemos centrar nuestra conciencia en todo lo que estamos haciendo, porque de lo contrario, pues no vamos a dejar de ser una máquina, un robot, porque estamos haciendo una cosa pero estamos pensando en otra. Eso es actuar de manera mecánica. Ahí estamos simplemente, la máquina está siendo controlada por los diferentes yoes. Los centros de la máquina están en manos de los diferentes yoes. Entonces, mientras que nosotros estemos distraídos, que lo contrario, porque la distracción es del yo, no vivamos el instante y no pidamos muerte de instante en instante a nuestros defectos, pues simplemente vamos a ser una marioneta, una máquina manejada por los distintos yoes o efectos psicológicos. Entonces hoy vamos a aprender a concentrarnos. Para uno concentrarse es indispensable comenzar a ejercitar este sentido de la autoobservación, que en la mayoría o en todos los seres humanos tenemos atrofiado ese sentido por falta de uso. Cuando uno comienza a dirigir la atención de manera intencional a su mundo interior, comienza a hacer funcionar este sentido de la autoobservación y vamos a descubrir los diferentes yoes en los centros de la máquina y le pedimos muerte. Eso es relajarnos. Esa es la relajación. Cuando nosotros nos hacemos conscientes de un defecto y le suplicamos a nuestra madrina que nos lo desintegre. Estos defectos o yoes psicológicos causan tensiones en la máquina, en los centros de la máquina. Entonces, si estamos concentrados observando nuestro interior, nos vamos a descubrir, ¿cierto? Le suplicamos a nuestra madrina nos los desintegre y ahí nos vamos a relajar, se acaba la tensión, nos distensionamos y nuevamente nos concentramos, nuevamente nos centramos y así vivimos el instante, el aquí y el ahora. Aquí vemos que nosotros nos relajamos observando todos los detalles, como les decía, o todos los yoes que se expresan a través de los centros de la máquina o crean tensión. Esos detalles o yoes psicológicos están apoderados y crean tensión
y gastan la energía de nuestro centro sexual, de nuestro centro instintivo, emocional, de nuestro centro intelectual y de nuestro centro motriz. Entonces hay que estar observando de instante en instante los centros de la máquina y descubrimos esos detalles o yoes que se nos roban la energía de los centros, que causan la tensión en los centros de la máquina, que están apoderados de los centros de la máquina. Le suplicamos muerte y así vamos liberando nuestra conciencia y estamos centrados. Es lo que podríamos decir, o como vimos en la fase A, el unisono, las funciones de la máquina, ¿cierto? Esas funciones que son de los centros en unísono con nuestro corazón. O sea, estamos observando las funciones de la máquina y concentrados en el corazón. Eso es el unísono. O sea, nuestras funciones van a estar en torno o en función de nuestro corazón. Porque allí está el átomo de nous, que es el encargado de observar para suplicar muerte y desintegrar a los defectos. Aquí vemos la línea del tiempo, lo que les decía. El aquí y el ahora. Aquí donde se cruzan las dos líneas, la vertical y la horizontal, este es el instante, el aquí y el ahora, el presente, nuestro ser. Porque recuerden que la distracción es del yo psicológico y la concentración es de nuestro ser. Nuestro ser está aquí, en el presente, el instante, el aquí y el ahora. Cuando nosotros estamos haciendo cualquier actividad diaria, porque hay dos tipos de concentración: la concentración externa cuando estamos haciendo una actividad diaria, una labor, una tarea, y la concentración del mundo interior, que es cuando estamos en una práctica de desdoblamiento, relajación, etcétera, etcétera. Entonces, estamos aquí por ejemplo, vamos a hablar de la concentración del mundo externo. Estoy en mi computadora trabajando. Ustedes aparentemente podrán decir, sí, él está concentrado ahí trabajando en la computadora, pero mentiras. Únicamente está el cuerpo. Donde está mi pensamiento está mi conciencia, ¿cierto? Entonces resulta que yo en ese momento que supuestamente estoy concentrado, mi pensamiento se va a un recuerdo. Recordé, o se me viene un pensamiento de un evento, un suceso de hace un mes. O sea, este es el pasado. Estos son los instantes, ¿no? Entonces no estoy centrado, mi conciencia está donde está mi pensamiento. Caso contrario, proyecto. Comienzo a pensar en algo que va a suceder dentro de un año, que son, ejemplo, las vacaciones. Entonces estoy pensando en algo que no ha sucedido. Mi conciencia no está centrada en lo que estoy haciendo ahí en la computadora escribiendo, ¿sí? Y debemos es vivir el instante. Acá el instante, eso se llama vigilia, estar observando. Al vivir ese instante, aquí ahora, ese presente, tenemos que estar observando los detalles que surgen o los defectos y suplicarle muerte de instante en instante. Así liberamos la conciencia que está atrapada y vamos a estar conscientes. No vamos a ser una máquina, no vamos a ser un autómata, ¿cierto? Porque estamos viviendo el instante y suplicando muerte de instante en instante mientras desarrollamos la actividad que estamos haciendo. Eso es el ejemplo de una actividad del mundo externo, como trabajar en una computadora. Pero también se aplica al mundo interior, la concentración interior, que es estar en vigilia, ejemplo, en una práctica de desdoblamiento astral. Y si uno lee en ese momento ve que surge algún detalle, algún yo psicológico, inmediatamente le suplica muerte. Y vuelve y se centra en la práctica que está haciendo, de desdoblamiento astral. Entonces existen dos tipos de concentración, las dos tienen su realidad y las dos son muy importantes. Debemos aprender a estar concentrados en el mundo interior y en la parte externa también. Y estar viviendo el instante, en vigilia, en alerta percepción. Es la única forma
que podemos generar un cambio verdadero estando concentrados. De lo contrario, no vamos a dejar de ser una máquina gobernada por los distintos yoes. Cuando nosotros aprendemos a concentrarnos, y como les digo, estar muriendo instante en instante, llegará un día que vamos a liberar toda la conciencia, ese 97% que está atrapado, y va a ser conciencia plena, libre, despierta. Pero eso únicamente se logra con la concentración, y cuando ya tenemos conciencia plena o libre, ese 97 se libera, se despierta y se integra con el 3, vamos a tener una observación del 100%, una observación plena y una concentración en nuestro mundo interior. Vamos a poder observar absolutamente todo dentro de nuestro mundo interior. Nos vamos a conocer a sí mismos, el 100%. En este momento, ese 3% de conciencia que tenemos pues está en un espacio muy reducido del mundo interior. Pero a medida que vamos liberando conciencia y se va integrando al 3%, se va expandiendo hasta que logremos tener el 100% de autoobservación plena o conciencia plena. Y así conocemos todo dentro de nuestro mundo interior. Entonces, debemos aprender a concentrarnos. Es indispensable. No es fácil, pero lo vamos logrando de forma gradual. Para aprender a concentrarnos o crear esta disciplina de la concentración, se recomienda que el alumno haga un horario de actividades de su día para hacer cosa por cosa. Un horario, un cronograma, primero una cosa, después la otra, si quiere escribe, ¿cierto? Para hacer cosa por cosa, darle un orden a eso. Se recomienda que no interrumpamos una cosa para hacer otra. Volvemos al ejemplo, estoy trabajando en mi oficina en la computadora, hasta que yo no termine esa actividad, no voy a hacer la siguiente, ¿cierto? Que es, por ejemplo, ir a leer. Porque si interrumpo lo que estoy haciendo en la computadora para hacer la siguiente actividad, que es ir a leer, pues no estoy concentrado en lo que estoy haciendo. Debemos hacer cosa por cosa. No pensar en cosas que ya hicimos. No pensar en cosas que vamos a hacer. Ahí vemos el pasado y el futuro. No preocuparnos, porque esas preocupaciones o tensiones son del yo. Si estoy trabajando en mi computadora, no puedo estar preocupado por algo que hice que me quedó mal. Lo contrario, no estar pensando en algo que hice que me quedó bien, ¿cierto? No estar pensando en cosas que voy a hacer. No estar preocupado, ¿cierto? Por cosas que ya pasaron o que no han sucedido. O de pronto, otra cosa que crea tensión o preocupación, que eso es del yo psicológico. Quiero hacer otra cosa diferente a la que estoy haciendo, algo que me gusta más. O de pronto estoy haciendo una tarea en mi oficina, estoy haciendo algo que no me gusta. Eso me crea una tensión, una preocupación, que es del yo psicológico, ¿cierto? Otras cosas que causan tensión. Estoy haciendo algo que no me gusta, un trabajo que no me gusta. Eso causa una tensión, una preocupación. Entonces debemos tener la conciencia centrada en la acción, vivir el presente, el eterno ahora. Entonces debemos organizar un horario, un cronograma. Ejemplo, de 8 de la mañana a 9 de la mañana voy a hacer una práctica de desdoblamiento astral. De 9 a 10 de la mañana voy a hacer una práctica de meditación y koanes. De 10 a 11 de la mañana voy a hacer una práctica de retrospección. Y así sucesivamente todo el día. Organizar un horario. Eso en cuanto al trabajo objetivo o el trabajo interior, que son las prácticas.
Ya en el trabajo subjetivo o la concentración externa se organiza un horario de nuestras labores diarias, de nuestro trabajo, esas tareas que desarrollamos durante nuestro trabajo, nuestro diario vivir. Vamos a ver que somos totalmente mecánicos, somos una máquina, porque nos despertamos por la mañana y hacemos una cantidad de actividades, son innumerables y vamos a ver, son muchas. Pero si no estamos en vigilia, viviendo el presente, el aquí y el ahora, el instante, si no estamos pidiendo muerte de instante en instante, porque salen yoes de instante en instante en nuestro diario vivir, estos son los instantes. Entonces, digamos una sola tarea, esa tarea tiene muchos instantes, como por decirle, cuando nos levantamos por la mañana y nos duchamos, esa tarea, esa actividad tiene muchos instantes y vemos que de instante en instante salen yoes diferentes. Si estamos en autoobservación, en vigilia, los vamos a ver los yoes que actúan de instante en instante y le vamos a suplicar muerte, vamos a estar concentrados. Pero lo contrario es la distracción. Para comprender la concentración tenemos que estudiar la distracción. La distracción es que nos levantamos por la mañana y hacemos una cantidad de cosas, pero en cada actividad que estamos desarrollando estamos pensando en otra. El primer acto consciente que deberíamos hacer cuando nos despertamos por la mañana es quedarnos quietos, tratar de no movernos y comenzar a hacer el mantra Raom Gaom, que se hace mentalmente. Raom Gaom, para recordar todas las experiencias que tuvimos en el mundo astral, en la quinta dimensión. Ese sería el primer acto consciente. Entonces, listo, nos despertamos por la mañana, nos levantamos, tendemos la cama, pasamos a la ducha, nos afeitamos, nos cepillamos los dientes, nos bañamos, salimos de la ducha, nos vestimos, pasamos al desayuno. Después del desayuno salimos de nuestra casa, tomamos el autobús para ir al trabajo o nos vamos en el coche, en el auto. Pero si vamos a ver toda esa cantidad de actividades o eventos que suceden en nuestro diario vivir, desde que nos despertamos hasta que nos acostamos en un día, lo hacemos de manera mecánica, porque estamos haciendo una cosa y pensando en otra. Volvamos al ejemplo, cuando nos estamos duchando. Resulta que estamos ahí en la ducha bañándonos el cuerpo, pero estamos pensando que en una hora vamos a tener una reunión de trabajo con nuestros compañeros y el jefe. Entonces mire que estamos actuando de manera inconsciente, dormidos, de manera mecánica. Estamos proyectando al futuro, lo contrario, estamos pensando, mientras nos estamos bañando, estamos pensando que hace 2 días llegué tarde al trabajo y me hicieron un memorando. Lo que se debe hacer es estar viviendo el instante. Me estoy duchando y observando los centros de la máquina, concentrado en mi corazón, en unísono, las funciones de la máquina, y suplicando muerte a todos los yoes que se expresan, surgen o salen en ese momento que me estoy bañando. Y así en todas las actividades del día. Entonces vamos a estar viviendo de manera consciente. Vamos a estar en autoobservación, en vigilia, en alerta percepción y muriendo de instante en instante. Esa es la concentración del mundo externo. Ya la concentración del mundo interior o la concentración interna es cuando estamos en una práctica de desdoblamiento, relajación, meditación, retrospección, etcétera, etcétera. Entonces, es indispensable que aprendamos a concentrarnos. Si nosotros nos concentramos, pues vamos a lograr relajarnos, que es la otra parte de la conferencia, relajación. Relajación es cuando nos hacemos conscientes de un defecto, lo descubrimos en un centro de una máquina actuando ese defecto o ese yo psicológico, causando una tensión, le suplicamos a nuestra madrina que nos lo desintegre. Eso es la relajación. La relajación es velar y orar. La enseñanza que nos dejó el Maestro Jesús, velar es estar en vigilia, observándome de instante en instante, y orar es eso, suplicarle a la madrina nos desintegre
el defecto que está causando la tensión en cualquier parte de nuestro cuerpo, en cualquier centro de la máquina, o la tensión en la psicología. Nos relajamos cuando ya se ha hecho consciente de ese defecto, le hemos pedido muerte, volvemos a sentir tranquilidad, nos sentimos relajados, se vuelve a dar el equilibrio dentro de nosotros. Ahí ya estamos relajados porque la madre actúa de inmediato cuando observamos ese defecto que causa tensión, ¿cierto? Es necesario que nos demos cuenta que está causando la tensión. Una preocupación, un recuerdo, estamos pensando en algo que hicimos bien, estamos pensando en algo que nos quedó mal, estamos pensando en algo que vamos a hacer, estamos haciendo algo que no queremos hacerlo, estamos haciendo algo que no nos gusta, queremos hacer algo que nos gusta más. Todo eso causa tensión. Si nosotros comprendemos eso, nos hacemos consciente, le suplicamos a nuestra Madre Divina para que lo desintegre, pero debemos darnos cuenta que es lo que causa tensión en la máquina, hacernos consciente. Eso es relajarnos, ¿sí? Cuando los yoes se expresan a través de la máquina, porque si estamos viendo por cada centro, salen una cantidad de yoes, como por decir, en el centro sexual, cuando pasa una chica o una dama, el hombre siente, si no está en vigilia, pues obviamente se identifica, ¿sí? Pero si está en vigilia, observando en el centro sexual, siente la sensación de sexo, inmediatamente le suplica a la madrina, le desintegre ese yo que está apoderado del centro sexual y se relaja, ¿cierto? Vuelve y se centra. En el centro instintivo se siente atraído, ¿cierto? Desea. El centro instintivo nos mantiene todo el día deseando una cosa, una otra. Deseo un carro, deseo un vestido, deseo una comida, deseo una cantidad de cosas. Entonces, mantiene tensionado el centro instintivo, nos gasta toda la energía. Si nosotros estamos en vigilia, observando, concentrados, suplicamos muerte a todos esos deseos y ya vuelve a normalizarse nuestra psicología. Vamos a estar centrados. Tensiones en el centro emocional. Una emoción negativa cuando tenemos ira, cuando estamos iracundos. Se siente la tensión en ese centro, la pérdida de energía. Entonces debemos hacernos conscientes de los defectos y eliminar la tensión que está causando en determinado centro. En el centro intelectual, esa cantidad de pensamientos que gastan la energía. Los pensadores son los yoes. Recordemos que nuestro ser no necesita pensar porque lo sabe todo. Entonces le suplicamos a la Madre Divina nos elimine todos los pensamientos. Y ya en el centro motriz, que son las obras, acciones y las palabras, mirar lo que estamos haciendo. Si es del yo psicológico, le suplicamos muerte. Lo que hablamos, toda esa cantidad de palabrería insustancial, esa charla ambigua, venenosa, ese yo hablador, parlanchín, le suplicamos a nuestra madrina que nos lo desintegre. Pero si nosotros no aprendemos a concentrarnos, a observar los centros, no vamos a poder tener el cambio, la transformación. Entonces mire la importancia de esta conferencia, que es muy sencilla, pero es muy fácil, es muy difícil para llevarla a la vida práctica, a estar concentrado, vivir el instante, el aquí, el ahora, el presente, el eterno instante, el eterno ahora. Esto es muy difícil. Es muy sencillo explicarlo, pero aplicarlo es difícil, pero lo vamos haciendo poco a poco. Y los cambios son graduales. Nosotros nos vamos a dar cuenta que en 6 meses, en un año, si estamos todos los días concentrados, observando el mundo interior, viéndole muerte a los yoes, vamos a ver un cambio en 6 meses, en un año. Esto es algo gradual que nos vamos a dar cuenta que no es de un día para otro. La distracción es del yo, la concentración es de nuestro ser. Los yoes psicológicos son los diferentes elementos distractores que no nos dejan vivir el instante, no nos dejan estar concentrados. Por ejemplo, si estamos en una práctica de doblamiento astral, nos llega un pensamiento
Ese elemento distractor, ese yo, nos lleva al pasado, estamos pensando en algo que ya sucedió, o llega un yo que proyecta al futuro y nos salimos de la práctica del desdoblamiento astral. Para una práctica debemos tener disciplina, unos pasos. Por ejemplo, para el desdoblamiento astral, primero viene la conjuración del Belilín, el círculo mágico, la súplica asistencia al Padre interior de la Madre Divina. Ahí se propone un objetivo. Después viene la relajación del cuerpo físico. Pero si nosotros estamos en alguno de estos pasos y llega un pensamiento, una preocupación, un recuerdo, una proyección del futuro, eso nos va a sacar de la práctica. De inmediato debemos suplicar muerte a ese pensamiento, a ese recuerdo, a esa preocupación, a esa tensión, para volver a centrarnos en lo que estamos haciendo, que es el desdoblamiento astral, ¿cierto? Pero tenemos que solucionar la imaginación. Si nos llega a la imaginación un recuerdo, un pensamiento, le suplicamos muerte y estar pensando lo que vamos a hacer, que es el desdoblamiento astral. Entonces, imaginación, concentración y voluntad, se va a dar el desdoblamiento. Cuando uno está concentrado, se va a dar algo que es la inspiración y después vendrá el acierto en cualquier actividad que estemos haciendo, sea un desdoblamiento astral, que es de la concentración interior o la concentración del mundo interior, o si estamos en la concentración externa. Si estoy en mi computadora trabajando, me concentro en el corazón, no pienso, viene la inspiración y después vendrá el acierto. Ahí es donde nos conectamos con Buddhi y con Atman, esas partes superiores de nuestro ser, con los que están en los centros superiores de la máquina. Buddhi, que es el alma divina, la conciencia, la justicia, nos da la inspiración. Y Atman, que es nuestro principio crístico, él tiene toda la sabiduría, nos da el acierto. Pero para que eso suceda tenemos que aquietar la mente, dejar de pensar y escuchar el corazón, ¿cierto? En el momento que uno deja de pensar y se concentra en el corazón, inmediatamente se va a conectar con estas partes de nuestro ser y viene la concentración, viene la inspiración y viene el acierto. Y lo que estamos haciendo, vamos a hacerlo bien. Recordemos que la concentración es el poder más grande al que puede aspirar un ser humano. Con la concentración vamos a tener éxito en todo lo que hagamos, sea del mundo externo o nuestro mundo interior en las prácticas. Tenemos que estar concentrados, sea en una práctica de suprasexo, porque si estamos en una práctica de suprasexo y no estamos centrados, la mente revolotea, viene un recuerdo, una impresión y vamos a terminar en una caída sexual. Entonces, el poder más grande que puede aspirar un ser humano es la concentración, porque si hay concentración, imaginación y voluntad, pues las cosas se van a dar, se va a dar el desdoblamiento astral de manera consciente. Vamos a tener resultados positivos en las prácticas. Vamos a poder morir psicológicamente, eliminar nuestros defectos. O sea, para los 3 factores de la revolución de la conciencia, para autorrealizarnos necesitamos tener concentración para poder trabajar en los 3 factores. De lo contrario no vamos a poder hacer el cambio interior, no vamos a poder hacer una transformación. Entonces vamos a ver qué más cosas producen tensiones dentro de la máquina. Los deseos, los pensamientos, las charlas psicológicas, las canciones psicológicas, las preocupaciones, las peleas entre yoes. Si nosotros comenzamos a observar nuestro mundo interior, nos vamos a dar cuenta del caos en que está. Todo ese tren de pensamientos, preocupaciones, charlas psicológicas, estados psicológicos equivocados, estados psicológicos inarmónicos, ¿cierto? Todos nuestros voliciones
encasillamientos intelectuales, todas estas cosas que observamos en el mundo interior, nos damos cuenta del caos en que estamos. Pero si le suplicamos muerte a esos deseos, a esos pensamientos, a esas charlas psicológicas, a esas canciones, a esas preocupaciones, en ese momento nos vamos a relajar. Ahí se da la relajación. Nos hacemos conscientes de todo eso que está sucediendo en el mundo interior, todos esos detalles que surgen, pensamientos, deseos, emociones. Nos hacemos conscientes, le suplicamos muerte a esos yoes. En ese momento nos equilibramos nuevamente interiormente, nos vamos a relajar. Ahí viene la relajación. Le suplicamos a nuestra Marina que nos desintegre todo eso todos esos detalles, miles y miles de detalles que afloran en nuestro mundo interior. Esa es la manera de relajarnos. Decíamos que la muerte psicológica se puede dar con velar y orar, que es la enseñanza que nos dejó el Maestro Jesús, velar y orar, así nos vamos a relajar. Velar, observar, orar, suplicar a la Madre nos desintegre el yo que está causando una tensión en determinado centro de la máquina o dentro de nuestra psicología. La concentración nos sirve para liberar la conciencia, ya lo dijimos, porque estamos eliminando defectos. Para las prácticas, sea cual sea, la práctica sea desdoblamiento astral, transmutación de fuerzas cósmicas, va a dar un buen resultado o positivo. Les decía que una práctica debe tener unos pasos, una disciplina, el Belilín, el círculo mágico, la súplica, asistencia al Padre y a la Madre, el objetivo, en este caso de la práctica de desdoblamiento astral. Después viene la relajación del cuerpo físico, ¿cierto? Que nuestro cuerpo esté cómodo, que nada le incomode, pero tenemos que estar concentrados y vamos a recorrer las partes de nuestro cuerpo de manera ordenada, de abajo hacia arriba, para que la conciencia recorra el cuerpo. Recordemos que para el sabio imaginar es ver, entonces uno con los ojos cerrados, concentrado, recorre de manera ordenada, comienza con las extremidades de abajo, las piernas, después el tronco, después con las extremidades superiores y por último con la cabeza. Lo recorre con la imaginación, ¿sí? Visualiza, siente esas partes del cuerpo, así se relaja. Después viene la relajación de la parte emocional, que es inhalar y exhalar. Visualizamos cómo entra el aire y cómo sale el aire, lo hacemos de una manera muy suave. Inhalamos, exhalamos, así relajamos la parte emocional, pero tenemos que estar centrados, concentrados en lo que estamos haciendo, viendo cómo entra el aire, viendo cómo sale. Después la relajación de la parte mental, se concentra en el corazón durante unos minutos, escuchamos los ruidos del mundo externo, nos imaginamos de dónde proviene y de esa manera ya estamos totalmente relajados para la práctica de astral en este caso, pero eso lo debemos hacer en todas las prácticas. El Belilín, el círculo mágico, la súplica, asistencia al Padre y a la Madre y la relajación del cuerpo físico, de la parte psíquica y de la parte emocional. Después ya viene la mantranización. Si estamos haciendo con la técnica de mantranización, viene a comprobar si estamos en el astral, ¿cierto? Que jalarnos el dedo, saltar, y los síntomas para darnos cuenta que estamos en el astral. Si flotamos, si nuestro cuerpo sentimos que se infla, eso ya lo vimos en la conferencia de desdoblamiento astral. Lo importante para que salga una práctica es estar concentrado en lo que estamos haciendo. Si en esta práctica que vimos el ejemplo acá del desdoblamiento astral nos llegó un pensamiento, inmediatamente concentrado en el corazón le suplicamos a nuestra Marina nos lo desintegre. En la única práctica que no podemos pedir muerte, si nos sale un detalle, es en la práctica de nacimiento, de suprasexo, cuando estamos conectados con nuestra pareja, porque estamos en nacimiento, no podemos pedir muerte. Ya después de que terminemos la práctica de suprasexo, si comenzamos a hacer la retrospección y a mirar los detalles que surgieron, o sea, reconstruimos la escena y miramos los detalles que surgieron en la práctica de suprasexo y le pedimos muerte, pero después de la práctica, no durante la práctica. Vamos a ver la práctica de concentración y relajación para que ustedes la hagan en su casa, pero también
esto de concentración y relajación lo debemos estar practicando todo el día. Ya en nuestra casa sí lo hacemos con estos pasos, ¿no? Allá acostados en nuestra cama, relajados en un sillón, pero durante el día podemos estar las 24 horas, las 12 horas del día, estar relajados, concentrados en el corazón y suplicando muerte de instante en instante. O sea, velar y orar lo podemos aplicar todo el día. Eso es lo que queremos lograr, estar concentrados todo el día. Todo el día concentrados en el corazón, escuchando el corazón, dejar de pensar y lo que surge inmediatamente le suplicamos muerte. Pero como tal, hay una práctica que ustedes la pueden hacer en la casa para que pues estén concentrados, ¿cierto? Aprendan a concentrarse. Vamos a recordarla. Entonces, el primer paso es la conjuración del Pelilín y el círculo mágico. Después la súplica, asistencia a nuestro Padre interior y a nuestra Madre Divina. Viene la relajación del cuerpo físico. Aquí les voy a recordar o vamos a ver la práctica de relajación general. Entonces estamos ahí en nuestra casa, sentados en un sillón, acostados en nuestra cama, como se sientan cómodos con los ojos cerrados, y decimos, esta es la relajación general. Recordemos que para el sabio imaginar es ver, vamos a ver y a sentir de manera ordenada todas las partes de nuestro cuerpo. Y comenzamos a decir, visualizamos y sentimos los 5 dedos del pie derecho uno por uno, la planta, el empeine, los tobillos, el talón, subimos por las pantorrillas, llegamos hasta la rodilla, subimos por el muslo, luego hacemos lo mismo con la pierna izquierda o extremidad izquierda inferior. Visualizamos y sentimos los 5 dedos de nuestro pie izquierdo uno por uno, la planta, el empeine, los tobillos, el talón, subimos por las pantorrillas, llegamos hasta la rodilla, subimos por el muslo. Una vez que hacemos eso, decimos, visualizamos toda la pierna derecha. Ya cuando pasamos a la izquierda, la recorremos, decimos, visualizamos toda la pierna izquierda. Después comenzamos con las extremidades superiores. Visualizamos y sentimos los 5 dedos de nuestra mano derecha uno por uno, la palma, el dorso, la muñeca, subimos por el antebrazo, llegamos hasta el codo, subimos por el brazo, llegamos al hombro derecho, visualizamos todo el brazo derecho. Ahora pasamos al brazo izquierdo. Visualizamos los 5 dedos de nuestra mano izquierda, uno por uno, la palma, el dorso, la muñeca, subimos por el antebrazo, llegamos al codo, subimos por el brazo, llegamos al hombro izquierdo, visualizamos todo el brazo izquierdo. Ahora vamos a relajar el tronco. Decimos lo siguiente. Visualizamos y sentimos toda nuestra zona pélvica, los órganos sexuales, los glúteos, las caderas, la cintura. Visualizamos todos los músculos del abdomen, del estómago. Vamos en orden ascendente. Visualizamos los costados, visualizamos los músculos del pecho, seguimos subiendo hasta llegar a los hombros. Ahora pasamos a la espalda. Visualizamos y sentimos todos los músculos de la espalda, comenzamos en orden ascendente, vamos subiendo hasta llegar a los hombros. Visualizamos y sentimos todos los músculos del cuello, de la nuca, de la laringe. Ahora comenzamos con la cabeza. Visualizamos y sentimos la lengua, los labios, la nariz, los pómulos, las mejillas, la mandíbula, las orejas, los ojos, la frente. Visualizamos y sentimos todo nuestro cuero cabelludo. Y decimos, músculos, nervios y tendones de mi cuerpo, relájese, aquíétese, cálmese. Esto lo vamos a hacer 3 veces. Ya después viene la relajación de la parte emocional, que es donde inhalamos por las fosas nasales, llenamos los pulmones al máximo, sostenemos, exhalamos por la boca, pero visualizamos, nos imaginamos cómo entra el aire a los pulmones y cómo sale. Esto lo hacemos durante unos minutos. Después viene la relajación de la parte psíquica o mental. Nos concentramos en el corazón, escuchamos los ruidos del mundo externo, nos imaginamos de dónde provienen, lo hacemos durante unos minutos. Ahí la relajación ya quedó completa. Después viene el siguiente punto, que nos concentramos en nuestro corazón y comenzamos a escuchar y a observar el mundo interior. Ahí vamos a observar todos los detalles que surgen en cada uno de los centros.
pensamientos, recuerdos, preocupaciones, deseos, todo. Todos esos detalles que surgen ahí en tiempo presente, aquí ahora, estamos observando y escuchando el mundo interior. A todo lo que surja, le suplicamos a nuestra Madre no lo desintegre. Esto lo vamos a hacer hasta lograr la concentración perfecta. Esta práctica la vamos a hacer cuando nosotros querramos, allá en nuestra casa, en nuestra oficina, en un momento de descanso. Nos sentamos, nos acostamos, cerramos los ojos, hacemos los pasos. Y eso se llama velar y orar. Esa práctica, que es la que nos enseñó el Maestro Jesús, nos dejó el Maestro Jesús. Ya nuestro diario vivir, desde que nos levantemos por la mañana, como les decía, el primer acto consciente es no movernos para no perder el recuerdo de la experiencia en el mundo astral, y comenzamos a mantralizar el Rabón Gaón. Escribimos en un cuaderno, si se puede, si tenemos la posibilidad, para después comenzar a comprender por sí mismo esa experiencia que tuvimos en el astral, la escribimos. Ya nos levantamos por la mañana, como les decía, comencemos por estar 10 minutos conscientes, 20 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, hasta que lleguemos a estar todo el día consciente. ¿Qué es estar consciente? Mientras estamos desarrollando cualquier actividad de nuestro diario vivir, no pensamos, o sea, aquietamos la mente, ¿cierto? Nos concentramos en el corazón, o sea, lo escuchamos, y todos los detalles o yoes que surjan le suplicamos muerte. Eso es estar concentrado. Y al suplicar muerte, al hacernos consciente de un defecto y suplicarle a la Madre que no lo desintegre, es la relajación. Viene la relajación. Entonces podemos hacer ese ejercicio, comenzar un día, voy a vivir consciente, voy a estar consciente 10 minutos, no pensar y estar concentrado en mi corazón, observando los centros de la máquina, o sea, en unísono, y suplicarle muerte a todo lo que surja en los centros de la máquina. Ir avanzando. Voy a estar 1 hora consciente, 2 horas, 3, 4, hasta que llegue el día que vamos a estar consciente todo el día. No vamos a ser una máquina. No vamos a actuar de manera mecánica como un robot. Estar consciente es eso, no pensar, concentrarse en el corazón, observar todo lo que sucede en el mundo interior, en los centros de la máquina, suplicarle a la Madre que nos desintegre todos esos yoes que surgen de instante en instante. Debemos practicar o ejercitar nuestro sentido de autoobservación, que está totalmente atrofiado por falta de uso. Entonces, observarse de instante en instante, ver los yoes que surgen de instante en instante y pedir muerte de instante en instante. Esa es la única manera, esa es la fórmula para nosotros poder liberar conciencia, estar concentrados en todas las prácticas que hacemos, de transmutación sexual, de desdoblamiento astral, concentración, relajación, meditación, retrospección, para que las prácticas tengan resultados positivos. Entonces, la única forma que nosotros podemos lograr autorrealizarnos es estando concentrados. Muchas gracias por la atención prestada.